¿Quiere abrir su Biblia, por favor, en primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10? Primera de Pedro 5, 10. Continuamos con la serie La soberanía de Dios. Este es el tema número 4, que se titula La soberanía de Dios y el sufrimiento. La soberanía de Dios y el sufrimiento. ¿Por qué a veces Dios permite que sus hijos sufran? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué planes tiene Dios? 1 Pedro 5:10. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. En el corazón de Dios, Él no desea que suframos, pero en la formación que vamos teniendo como hijos de Dios, camino hacia la madurez, pues ciertamente como Padre amoroso, Él no tiene un deseo de que suframos. Sin embargo, Dios en su voluntad permisiva, voy a repetir esa última frase, en su voluntad permisiva. ¿Qué es la voluntad permisiva de Dios? Es cuando Dios permite situaciones en nuestra vida que Él sabe que nos van a ayudar a superar, a cambiar el carácter, a cambiar la forma de andar, de caminar. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Él permitirá que sucedan cosas que nos van a hacer llorar en ocasiones, nos van a hacer sufrir en otras ocasiones. Sin embargo, Pablo dijo a los romanos: mas sabemos, entendemos, conocemos, que a los que aman a Dios, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ese es un conocimiento que nos ayuda a entender que la soberanía de Dios está sobre todo y podemos descansar totalmente en una confianza fuerte y poderosa. Podemos descansar en la soberanía de Dios. Debemos tener presente que todo lo que Dios permita lleva el propósito de hacernos más a su imagen, de madurarnos, de transformar, de tratar nuestro carácter, para que crezcamos espiritualmente. Y todo esto a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados. Es decir, a pesar de nuestros pecados, estos nunca van a frustrar el plan y el propósito de Dios. Nunca. Déjeme ponerle un ejemplo escritural, bíblico, que cuando lo leo me excede todo entendimiento. Y es un episodio que vivió uno de los reyes más ilustres del pueblo de Israel. Se llamó David. Este rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, en una ocasión cometió un pecado muy grave. Tomó una mujer que no era la de él, pero allí no paró el asunto. Él, escuchen, asesinó al marido de esta mujer. Se llamaba Betsabé. Dice la Biblia, ahí en Samuel, que lo que hizo David fue desagradable ante los ojos de Dios. Esa palabra desagradable fue que Dios rechazó totalmente esa conducta que el rey David había tenido. La mujer quedó embarazada y se murió el niño. Como una prueba de que Dios había rechazado esa acción de David. Pero aquí es donde viene algo que solamente mediante el entendimiento, lo más que podamos, de la soberanía de Dios es como se interpreta y se encaja este episodio en la vida de David. Después se casó con Betsabé. Y de Betsabé nació Salomón, el rey
más sabio que ha existido sobre la tierra. Y de la línea de Salomón desciende, ¿quién me puede decir quién desciende de la línea de Salomón? Jesús. A ver, explíqueme eso. Eso rebasa todo entendimiento humano, ¿no es cierto? A mí me funden los fusibles del entendimiento. Sin embargo, allí yo puedo captar al Dios de toda gracia, que a pesar de nuestros errores, Él tiene la suficiente sabiduría y capacidad para aún aprovechar y hacer como Él sabe hacerlo, sacar aún de nuestros errores lo mejor para al final bendecirnos. Ahora, cuando nosotros cometemos errores, pecados, vamos a tener las consecuencias. Algunos de ustedes están sufriendo ahora las consecuencias de sus pecados. Los pecados son borrados cuando nos lavamos en la sangre de Cristo, nos arrepentimos. Pero las consecuencias del pecado, esas debemos afrontarlas. Y esas nos hacen llorar, nos hacen sufrir. David, después de ese episodio que tuvo tan negro en su vida, jamás Dios perdonó su pecado porque él se arrepintió. Pero jamás volvió a hacer su vida la misma. Hasta el día en que él murió fue tragedia tras tragedia. Sus hijos se torcieron, se le rebelaron. Hubo toda clase de consecuencias terribles. Porque las consecuencias del pecado, esas llegan siempre. Esas no las podemos evadir. Pero al final de todo, Dios es tan sabio que lo tornará en bien para nosotros. Dice Pedro, ahí en 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, Pedro había vivido y experimentado la gracia de Dios. Él había negado a Jesús, había maldecido y él había experimentado la gracia de Dios. La gracia de Dios viene del griego charis, que significa todo favor. Es el Dios de todo favor. Significa regalo espiritual. Don, de todo don. Dador de todo don. De toda habilidad. Entonces, Pedro había experimentado de una manera tremenda la prueba que no pasó. Sin embargo, Dios usó esa prueba que lo hizo llorar y lo transformó, y él experimentó la gracia de Dios. Entonces, él está escribiendo acerca de eso precisamente. Dice en el versículo, ahí más adelante, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Fíjate, en lo que llegamos a la gloria eterna en Jesucristo, que Juan el apóstol escribió en el libro de Apocalipsis, allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. ¿Pero en dónde? ¿Ya no habrá nada de eso? Allá en la eternidad, en su gloria eterna en Jesucristo. Mientras que estemos aquí en esta tierra, vamos a tener que pasar por situaciones que nos van a hacer llorar, situaciones de alegría, situaciones de tristeza, situaciones de abundancia, situaciones de escasez, porque la vida cristiana se compone de estos dos elementos. No podemos evadirlos. Pero fíjate lo que dice Pedro, después que hayáis padecido un poco de tiempo. El verbo padecer aquí viene del griego pasco, que significa experimentar dolor y sufrimiento. Y hay diversas situaciones por las cuales nosotros sufrimos. Por ejemplo, alguien puede sufrir una enfermedad por causa de pecado. Otros se pueden enfermar y no estar en pecado. Unos pueden tener escasez porque Dios está probando su fe. Otros escasez en consecuencia por las tranzas que hace. Y Dios está tratando eso para que desarraigues ese pecado. En fin, cuando una persona está enferma no necesariamente es por pecado. Aquel ciego que le trajeron a Jesús, le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Dijo, no, en este caso no ese es el asunto.
En este caso, el ciego está así para que las obras de Dios se manifiesten, la gloria de Dios se manifieste. O sea que nosotros tenemos que ver todo el panorama al respecto para poder tener un entendimiento más pleno. ¿Cómo debemos orar cuando estamos en una situación que nos hace llorar y que sufrimos? Como debemos orar es preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Si tienes a bien revelármelo, aquí estoy. Entonces Dios te puede decir: es una disciplina por tus pecados, necesito que agarres la onda. Te lo revela. A veces te dice: estoy probando tu fe. A veces se queda callado y no dice nada. Y parece así como que: Señor, ¿dónde estás? Pero Él está tratando ahí con nosotros. Entonces, dice Pedro: después que hayáis padecido un poco de tiempo. Esa frase, un poco de tiempo, concuerda perfectamente con lo que dijo San Pablo a los Corintios. Él dijo: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria, más gloria en nuestra vida, esta leve tribulación momentánea. ¿A qué se refería con leve tribulación momentánea? A todas las persecuciones que él estaba padeciendo, a los vituperios, a la escasez, a la persecución, al hambre, a la espada, a los peligros, a lo que él estaba sufriendo como hijo de Dios, como ministro de Dios y como simple humano que estamos sujetos a las leyes de esta tierra. ¿Quién enferma y yo no enfermo?, decía. También él se enfermaba. Entonces, dice: después que hayáis padecido por un poco de tiempo, dice Pedro. Esa frase, y junto con la de San Pablo, son comparadas. Los apóstoles tenían en su mente que los sufrimientos que tenemos en esta vida no son comparables con la gloria venidera, dice. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es el tiempo que un ser humano vive en esta tierra? ¿50 años? ¿Cuál es el promedio? ¿70? ¿80? ¿90? Bueno, vamos a ser generosos, ¿verdad? Dijimos 150. Ahora, ¿cómo usted va a comparar 150 años con la eternidad? A ver, ¿de qué tamaño? ¿Cómo medir? ¿Cómo comparar 150 años con la eternidad? Por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo compararlos? Se ve nada. Por eso los discípulos dijeron: esta leve tribulación, dijo Pablo. Por eso Pedro, que había sufrido más que usted y yo le aseguro, dijo: después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Por qué de todos los discípulos, de todos los apóstoles, de los 11 buenos que quedaron, porque uno fue traidor, por qué de los 11, 10 murieron martirizados? Unos los crucificaron, otros aún los torturaron, como a Pablo metieron una olla de aceite hirviendo, a Juan también, o creo que fue Juan. ¿Por qué los torturaron? ¿Por qué murieron de una manera terrible? Unos le cortaron la cabeza, pero al apóstol Juan no le tocaron ni un cabellito. Él se murió de viejito, de ancianito. ¿Por qué? Solo Dios sabe por qué. Solo Dios en su soberanía sabe cómo trata con cada uno y sabe por qué permite lo que Él permite. Yo ponía un ejemplo en la reunión de ayer sobre el mismo tema, que en una ocasión estaba, ahí en mi casa tengo una mesa de billar. No es pecado jugar billar, Déjalo empezarlo. Ay, ¿cómo que el pastor juega billar? Sí. Entonces tengo una mesa de billar ahí, estaban mis hijos, unos amigos de mis hijos, y estábamos jugando ahí. Entonces yo les digo: a ver, vamos a tirarnos unas carambolas aquí. Ay, ¿a poco sabe, pastor? Le digo: mira, pues no sé mucho, la verdad. Lo que pasa es que les dije: miren, voy a hacer una tremenda carambola. Voy a pegarle a esta pelota, a esta bola, y 3 bandas, y luego va a dar un montón de jiribillos por ahí, y voy a hacer la carambola. Y me dijeron: dije, ay, ¿a poco? Entonces yo dije: ahí va.
Y me encomendé a Dios. Y doy el taconazo, ¿verdad? ¡Tá! Y sale la bola. Pero salió justo como yo había declarado y decretado. Y salió la bola, y empezó a dar vueltas. Y le golpea a la otra y una tremenda carambola. Y todos los chavillos. ¡Ay, qué tremendo! ¡Qué bueno es el pastor! Y yo estaba también sorprendido. Dije, ¡ay! Y luego ya ellos siguieron dándole. Y yo estaba así con el taco y estaba mirándolos. Y el Señor me habló. Fíjese qué cosas. Bueno, así lo hace conmigo. Me dice, mira, yo soy el mejor billarista. Y yo dije, ¿cómo? Dice, mira, exactamente, mis planes y propósitos son así. Yo le puedo golpear a este y se va por allá y se va para allá y finalmente hago una tremenda carambola. Bueno, así habla Dios conmigo en ocasiones, muy extraño. Pero me ilustró perfectamente cómo es Dios, hermano. Parece como que no va a pasar nada, pero Dios es tan poderoso, tan sabio, sabe hacer las cosas de una manera tan exacta que no se le pasa nada. Y Pedro estaba dentro de ese plan y él dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, él mismo, o sea, el Señor, haga 4 cosas con ustedes. Véanlas ahí en 1 Pedro 5:10. 4 cosas. Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4 cosas. Después que ¿qué? Hayáis padecido. Ahora, ¿cuál es el propósito del padecimiento en los cristianos? Perfeccionamiento, que viene del griego catartizo, que significa restaurar, hacernos aptos, reparar todo lo que hacemos. Significa ajustar. ¿Qué es la ajusta? Nuestros pensamientos, nuestros caminos. Va tratando con nosotros, puliéndonos, obrando, transformándonos, llevándonos hacia la madurez. Nos perfecciona, nos afirma. Viene del griego sterizo, que significa establecer con firmeza. Y aquí habla de hacer un carácter firme, sólido. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás me pidió permiso para zarandearte y yo le di permiso. Y Pedro, yo me imagino los ojos cuando no, yo hasta la muerte, le dice. No, dice, mira, tú me vas a negar 3 veces. Dice, pero después, le dice, no te preocupes porque yo he orado para que tu fe a la hora de la hora no falle. Pero tú una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos. Y la palabra confirmar es afirmar. Ahora, ¿cómo un líder, un apóstol como Pedro, con un carácter totalmente voluble, con una autoconfianza, con una soberbia, con un orgullo, podía ser un instrumento para confirmar a los hijos de Dios, a los cristianos? Tenía que él ser tratado y perfeccionado. Y ese carácter en el cual él confiaba, en sus fuerzas, en su sabiduría, era voluble, era metiche, tenía todos los defectos el Pedro. Pero el Señor por eso permitió que Satanás lo zarandeara, para moldearlo, para afirmarlo, para hacer un carácter sólido. Entonces dice Pedro mismo que escribió esto: el propósito de la aflicción, del padecimiento, es perfeccionamiento, afirmación. ¿Y qué más? Os fortalezca. Esto significa que el Señor te va a dar un vigor espiritual. Habla de fuerza espiritual. Vigor espiritual para sortear y enfrentar todas las situaciones que se nos enfrentan en la vida. No solo las buenas, sino también las no buenas. Acuérdense que todas las cosas ayudan y todas las cosas son cosas buenas y cosas malas. Personas buenas y personas malas, situaciones buenas y malas. Entonces el Señor, por medio del sufrimiento, de las pruebas que nos hacen llorar, nos va perfeccionando, afirmando y fortaleciendo nuestro ser interior. Finalmente dice, después de que los perfecciona, los afirma, los fortalece, los establece. Y aquí establecer significa consolidar, ¿sí? Afianzar un carácter sólido. Jesús le dijo a Pedro en una ocasión, antes de que se llamara Pedro, se llamaba Simón.
Le dijo, Simón, ven para acá. Y llega Simón. Dime, Señor, te voy a cambiar el nombre. Ya no te vas a llamar Simón. ¿No? ¿Y cómo voy a llamar? Desde hoy serás Pedro, le dice. ¿Pedro? Y Pedro viene de una palabra griega, Petros. Y Petros significa, literalmente, una roca, una piedra sacada de la roca grande. Pero una piedra tiene unas características peculiares. Es sólida. ¿Alguna vez alguno le dio un cabezazo a una piedra? Nunca nadie le dio. Yo cuando estaba chiquillo aventaba una piedra y yo le di un cabezazo y pues me abrió por aquí. Una piedra es sólida, estable. Una piedra donde tú la pongas ahí se queda. ¿No es cierto? Ahí se queda. Cuando Jesús le cambia el nombre a Pedro y le dice, serás Pedro, sólido como una roca. Todos los demás se daban cuenta y él como que no se daba cuenta, porque él era voluble, era inseguro, se lo llevaba cualquier viento por allí a Pedro, sus emociones lo arrastraban, era violento, sacó la espada y le quería cortar la cabeza a uno. Y después quiso detener la obra de Cristo en la cruz, que no te acontezca esto, le dice, cuando Jesús les dijo que era necesario que él muriera. Y le dijo, quítate, Satanás, delante de mí. Y primero le había dicho que era la roca y luego le dice, Satanás, quítate de mí. O sea, ¿por qué? Porque él era como usted y como yo. Entonces le dijo, pues te vas a llamar Pedro. Y de esa manera él nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece para entonces construir el edificio que él quiere construir. Y hay una historia que es la clásica de la literatura bíblica. Es una historia maravillosa. Yo cada vez que la leo me gozo tanto, mi fe crece, se fortalece, viene aliento del Espíritu Santo y como es la palabra de Dios, pues trae vida. Y es la historia de un hombre que se llamó Job. Santiago el apóstol habló de Job y dijo, ¿habéis oído de la paciencia de Job? Ezequiel habló de Job también como un varón justo, que con la sola presencia que él se parara enfrente de Dios, él podía librarse de cualquier cosa, porque Dios lo tenía en alta estima a este Job. Vamos allí al libro de Job en el capítulo 1, vamos a ver la experiencia de Job y vamos a tratar de responder, la Biblia nos responde acerca del por qué Dios en ocasiones permite que sus hijos sufran. A veces lloramos, nos pasan cosas. ¿Por qué Dios permite? Porque Dios tiene un propósito y un plan. Vamos a ver capítulo 1, versículo 1. Dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Este era este hombre perfecto. Fíjese las cualidades de él, Era perfecto, recto, número 2, temeroso de Dios, 3, y apartado del mal. Perfecto significa íntegro allí, íntegro, ¿sí? Recto significa que era un hombre derecho, no era tranza, pues. Temeroso de Dios significa que él era respetuoso de Dios, tenía temor de Dios, amaba a Dios con todo su corazón. Y apartado del mal era que no se prestaba a ninguna tranza por ahí, ni le tapaba al compadre sus dobleces por allá. No, Job era un hombre apartado del mal. Esto me recuerda al Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No se sentó en la silla con los escarnecedores y empezó ahí a planear cosas feas, ¿no? Dice, este es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prospera. Pues este Job era un hombre así. Versículo 2, era un hombre notable, dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Él sí contribuyó a poblar la tierra, para que vean. Dice versículo 3, fíjate, él era un hombre rico. Interesante. Su hacienda era 7,000 ovejas. 7,000 ovejas, wow. ¿Qué más tenía? 3,000 Mercedes-Benz.
porque el camello era el medio de transporte más valioso. Eran caros los camellos, porque esos atravesaban el desierto nada más llenándole una vez el tanque. Eran económicos, eran de todos los camellos. Y eran caros los camellos, entonces era como traer un Mercedes-Benz. Pues este tenía una agencia. 3,000 camellos. 500 yuntas de bueyes. O sea, 1,000, que la yunta son 2. 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Pero el término de grandeza aquí no es por lo rico, sino por la calidad de varón que era, por la calidad de espíritu que era. Porque hay ricos bien patanes, ¿no es cierto? Pero este era grande en espíritu, en cualidades de lo que es un hombre de Dios, un varón temeroso de Dios, y aparte era rico. Dice en el versículo 4: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué hacía? Dice que cada día se levantaba y los santificaba. Esta palabra santificaba significa en el hebreo, los consagraba a Dios. En otras palabras, todos los días Job se los entregaba a Dios. Fíjese qué interesante. ¿Qué acabamos de presenciar hace 15 minutos aquí en la plataforma? A familias, padres con sus hijos, ofreciéndole a Dios sus hijos, presentándole a Dios sus hijos. A veces no se tiene mucho entendimiento de qué es lo que sucedió aquí hace un rato, pero yo les voy a decir a grandes rasgos. Estos padres trajeron sus bebés y le dijeron: Señor, este bebé precioso, esta bebé preciosa, tú nos la diste, nos las regalaste. Pues yo vengo a ofrecértela a ti, Señor. Es tuya. Tú puedes hacer de ella, de este bebé, lo que tú quieras. Nada más me la diste para que yo la cuidara y la criara, pero es tuya. ¿Así es? Ahora, si Él es el dueño, Él puede tomarlos cuando Él quiera, pero eso nos duele. Tu esposo no es tu esposo, le pertenece a Dios. Tu esposa no es tu esposa, es de Dios. Lo que tú tienes, ¿de quién es? De Dios. Entonces, ¿Él puede tomar a cualquiera de nosotros cuando Él quiera? Sí, porque Él es el dueño. ¿Y puede disponer de lo que tengamos cuando quiera? Sí, porque Él es el dueño. El asunto es que cuando nos los pide o Él lo toma, lloramos, sufrimos y no nos gusta. Pues entonces él hacía esto y ofrecía sacrificios por ellos, a favor de ellos, como diciendo: Señor, mira, guárdalos en tu mano, te los entrego, haz lo que quieras con ellos. Y vamos a seguir la historia. Versículo 6. Un día, dice, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Aquí son los ángeles, las huestes angelicales. Pero entre todos esos iba un colado, entre los cuales vino también Satanás. Fíjese, qué interesante. Tenía acceso a la presencia de Dios, a pesar de que Dios lo había echado. ¿Cómo se le acercó Satanás a pedirle permiso para zarandear a Pedro? Y el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Ese es un permiso que Dios le ha dado a él. Qué tremendo. Y dijo Jehová a Satanás, le pregunta, claro que él sabía, ¿no? Pero le pregunta: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Él anda como león rugiente, dijo Pedro, ¿se acuerdan? Dice: velad, porque
El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. A mí me devoró en una ocasión. Por eso escribió eso. Pónganse listos. Pero aún así, fíjense, cuando tropezamos, Dios sabe valerse aún de nuestros errores para sacar algo bueno. Eso es maravilloso. O sea que con Dios no hay pierde. Sigo leyendo el versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, a manera de pregunta, ¿no has considerado, no has visto, ya te diste cuenta que allí en la tierra hay un siervo mío que se llama Job? No sabes quién es, no lo has visto siquiera. Fíjate, Dios se sentía tan satisfecho, tan complacido de este señor llamado Job, que le dice a Satanás, Satanás, ¿no has visto a la hermana Petrita que va a casa de oración? ¿No la has visto qué fiel es? ¿No has visto al hermano Pancho? Sí, pero tú no has visto a los otros que se hacen pasar por tus hijos. Claro que Dios los ve. ¿No has visto a Job qué hombre es? ¿Qué calidad de siervo mío es? Le dice, fíjate, que no hay otro como él en la tierra. Ya lo conoces, Satanás. Es un varón perfecto. Y le repite lo que dice el versículo 1, o sea, íntegro. Es un varón recto, derecho, temeroso de Dios, me respeta. Y apartado del mal, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? La palabra de balde viene del hebreo hinam, que significa gratuito, gratis, sin costo, sin razón. En otras palabras, ¿acaso teme Job a Dios sin razón? Gratuitamente no lo creo, fíjate, no lo creo. Dice en el versículo 10, fíjate lo que le dice Satanás a Dios. ¿No le ha cercado alrededor de él? Fíjate, una cerca alrededor de él y a su casa, su familia y todo lo que tiene. La palabra cercado viene del hebreo suk, que significa entretejer, significa poner una protección haciendo una muralla. En otras palabras, fíjate bien cómo estamos los hijos de Dios. Fíjense bien, esto es muy importante. ¿Cómo estamos? Hay una muralla alrededor de nosotros, de nuestra familia y de nuestros bienes. Así es como estamos delante de Dios. Y Satanás lo reconoció. Y así estamos los hijos de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío. Cuando dice castillo mío se refiere a las murallas del castillo, que no las podían traspasar tan fácilmente. Hay una protección sobre nosotros, hermano. Impresionante. Si nosotros pudiéramos abrir los ojos espirituales y nos diéramos cuenta de cuál es la protección que tenemos, tendríamos menos temor a las cosas que hay en el mundo, a las cosas que suceden en el mundo. La pregunta es, bueno, si estaba Job tan protegido, ¿por qué le pasó lo que le pasó? Bueno, ahí es donde entra precisamente el tema de la soberanía de Dios. Dice, ¿no le ha acercado a él? ¿No él es un hombre protegido? ¿Su casa y sus bienes? Dice, estoy en el versículo 10. ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? O sea, todo lo que hacía prosperaba. Por tanto, dice, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Lo que le está diciendo Satanás a Dios es, no te sirve gratis, te sirve porque le das. Por eso te sirve. Y luego le dice en el versículo 11, pero, le dice Satanás a Dios, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. La frase, extiende ahora tu mano, significa en el hebreo, déjale caer tu mano encima, así como cuando matas una mosca. ¿Alguna vez has matado una mosca? O le dejas caer el matamoscas así, y la dejas hecha papilla, la pobre mosca. Dice, déjale caer tu mano sobre lo que tiene, le dice.
Toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿A poco es gratis? Dice. No, hombre, es por conveniencia que Job te sirve. Déjame decirle algo, Hay gente que sigue a Dios, que sigue a Jesús por conveniencia, efectivamente. Muchos no vienen buscando a Dios, vienen buscando a ver qué le sacan a Dios. Pero en cuanto logran lo que quieren de Dios, puede ser una sanidad, el milagro financiero, puede ser el arreglar tu problema X, y una vez que ya lo lograste, se van. Eso sí, son convenencieros, como está diciendo Satanás que Job es. No, este te sirve por lo que le das, pero quítale lo que tiene y a ver si no blasfema. Pero hay otros, yo espero que sean los más aquí en este lugar, que siguen a Dios no por lo que les da, que son como Pablo, que dijo: nada me separará del amor de Dios, tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez. Sé tener abundancia, sé tener escasez. Por todo estoy enseñado. Tengo contentamiento en mi corazón. Yo sigo al Señor por amor, soy esclavo de Él por amor. Me dé o no me dé, como los 3 hebreos ahí en el horno de fuego. Dios nos puede salvar, pero si no nos salva, de todas maneras, no nos postramos ante la imagen del rey pagano. Hay gente así. ¿Cuántos hay aquí? Así. Uy, qué poquitos. Es que están pensando. Qué bueno, sigan pensando, nomás no se duerman. Okay. Se va a poner bueno esto. Entonces Satanás le dice: pero toca lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dice el versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienen está en tu mano. ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo Dios allí? Le está dando permiso. Ahora, Job era inocente. Él no había cometido ningún pecado, vivía bien con Dios, era temeroso, era recto, era perfecto, apartado del mal. Sin embargo, Dios permite que Satanás toque sus bienes. ¿Por qué? Bueno, ahí entra, la respuesta está en la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos y planes muy distintos a cada uno. Fíjense, ¿por qué permitió que Satanás tocara a Job si Dios ya sabía que no iba a blasfemar contra Dios? ¿Por qué Dios, Jesús, permitió que Satanás zarandeara a Pedro y lo negara si Dios ya sabía? Son dos casos bien distintos. El carácter de cada uno era muy distinto. El de Job era muy distinto al de Pedro. Lo que el Señor, como Dios había formado a Job, había sido muy distinto a la formación de Pedro. Sin embargo, uno lo negó y otro no, fíjense, qué interesante. Sin embargo, en la vida de estos dos hombres de Dios, Dios permitió que Satanás los tocara. Hubo otro, ese se llamó el apóstol Pablo, cuando dijo que un mensajero de Satanás lo abofeteaba. Y él había pedido a Dios: Señor, había rogado 3 veces que lo quitara. Y Dios las 3 veces le dijo: no. Pero Señor, bástate mi gracia. Pero ¿por qué el Señor dejó que Satanás, un mensajero de Satanás, abofeteara y traspasara y tocara el cuerpo de Pablo? ¿Saben para qué? Para que la grandeza de las revelaciones no le volaran la cabeza y se enorgulleciera. En el caso de Pablo fue muy distinto el propósito de por qué Dios permitió que Satanás lo apaciguara un rato allí y le diera una. En el caso de Pablo fue para librarlo del orgullo, fíjense. Qué increíble. En el caso de Pedro, para que dejara de confiar en sí mismo. Y en el caso de Job, para demostrarle a todos que se puede vivir
siendo temeroso de Dios, siendo recto y perfecto, porque eso a fin de cuentas glorificó a Dios. Y Dios se sentía muy complacido de su siervo Job. Sigo leyendo en el versículo número 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Y le pone un límite, fíjate: solamente no pongas tu mano sobre él. O sea, a él no me lo tocas, toca lo que tiene, pero a él no me lo tocas. O sea que Dios pone límites, porque Él es el soberano, Él es el rey. Dice: y salió Satanás de delante de Jehová. Versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Satanás puso su mano en los bienes de Job. Fíjense, sigo leyendo. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fíjate, puso la mano en los bienes de Job. Nunca se me olvida, aquí en esta plataforma, un hombre, no sé si esté aquí ahora, me dijo: pastor, soy el hombre más feliz de la tierra. Ah, pues felicidades. Dice: mire, pastor, déjame contarle, yo fui un hombre millonario, pero riquísimo, dice. Millonario. Yo me iba a cualquier parte del mundo, compraba los antojos de mi corazón, dice, pero menospreciaba a Dios. Y un día mi negocio, dice, empezó a venir abajo, hasta el punto que me quedé sin tener para comer. Amanecer un día sin tener que comer y me quedé en la total miseria sin ni un peso. Pero ¿sabe qué, pastor? Eso Dios lo usó, ahora lo entiendo, porque alguien llegó, me predicó del evangelio y eso Dios lo usó para acercarme a Él. Dice: hoy no tengo nada, dice, pero soy el hombre más feliz de la tierra. Así trató Dios con él. Le quitó todo para acercarlo. A otros les deja todo, pero trata en otra área con ellos. ¿Por qué? Porque esto entra en la soberanía de Dios. Pues en el caso de Job, le pone las manos en las cosas, en los bienes, y empieza a perder sus bienes. ¿A cuántos han visto que su negocio se vino abajo? A ver, levanten la mano. Pues hay algunos así como: ay, ¿qué pasó? Mi negocio. ¡Ah! ¿Por qué? Solo Dios sabe por qué. Pregúntale a Dios por qué. Ahora, ¿cuántos han visto sus negocios prosperar? Levanten la mano. Ah, pues también hay un montón, mire. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios en las dos ocasiones. Pero ahí no para el asunto. Versículo número 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas, ay Dios, estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y se murieron, Job. Solamente escapé yo para darte la noticia. Yo quiero que pongan atención a esto que voy a decir. En la Biblia no hay otro caso como el de Job. No hay otro caso donde se vea a un ser humano sufriendo tal tragedia, aparte de Jesucristo, Porque lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo es inconcebible, todo lo que sufrió. Ahora, haciendo una reflexión del sacrificio de Jesús, si Él no hubiera sufrido eso en la cruz, ¿qué sería de nosotros?
¿Por qué tuvo que ser por medio de sufrimiento que Él ganó nuestra salvación para nosotros? Porque la paga del pecado es muerte. Y Él tuvo que llevar nuestros pecados en su cuerpo. El Hijo de Dios sufrió lo indecible. Pero en el caso de Job, este es el ejemplo más extremo de un ser humano que sufre tragedia tras tragedia. A pesar de ser íntegro, honesto, recto, temeroso de Dios. No. Cuando los que enseñan la doctrina de la prosperidad, que es una desviación, es solamente un lado, y engañan a la gente, diciéndole que si tú te entregas a Cristo, todo va a ir bien. Si tú te entregas a Cristo, Dios te va a dar un negocio tremendo, y que bla, 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 y que no sé cuánto. Pero eso no es verdad. Nada más te dicen 2, 3 versículos de la Biblia, pero no te dan todo el panorama de la Biblia. Y la verdad es que la vida cristiana es abundancia, pero a veces hay escasez. A veces hay escasez, pues luego viene abundancia. A veces Salomón el sabio lo dijo: hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de comer, tiempo de no comer, o sea que no hay. Hay tiempo de danzar, de bailar, dijo, tiempo de llorar. Todo tiene su tiempo en esta vida, dice él. Y la sabiduría de Dios, Jesucristo mismo nos lo dijo, nos lo advirtió, nos lo informó. Dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, dijo, yo he vencido al mundo. Y ahí ya nos está el Señor diciendo que la vida aquí no va a ser fácil. Entonces, cuando alguien, esto es típico, que se le predicó el evangelio de la prosperidad y está allí, que yo voy a ser rico y que no sé qué, y le empiezan a venir las pruebas, no saben qué de responderle, no saben qué decirle. Entonces, no, pues es que es estar en pecado, lo primero que les dicen, ¿verdad? No, pues ando bien, hermano, es que no sé por qué me está pasando esto. Y luego el compadre, que todavía no se convierte, dice: a ver, compadre, pues no que Dios le iba a dar un super negocio, pues no que si usted entregaba su vida a Cristo, todo le iba a salir mejor. No, usted está peor, compadre, le dice. Mire, vámonos otra vez a la borrachera, compadre. ¿A poco no nos la pasamos más suave? ¿A poco no? Mire, nuestras transitas traemos lana en la bolsa, traíamos plata, dinero en efectivo, y ahora, compadre, ni para comer tiene, y usted es cristiano. Y se burlan de ti. Pero a ellos la burla, ahora sí que pues les va bien. ¿Por qué? Porque los engañaron, se la creyeron. Pero el que está bien entendido en las Escrituras, cuando le viene algo así, usted nunca debe de andarle diciendo a la gente: mira, entrégate a Cristo y Él te va a dar un buen negocio. Eso es mentira. Ahora, si le dice así, dígale: pero también te lo puede quitar. ¿O no? Sigo leyendo. Prefiero ver la Biblia a verlo usted porque me está viendo muy feo. Dice el versículo 20, fíjense lo que hizo Job. Entonces Job se levantó, dice, y rasgó su manto. Esta era una costumbre oriental. Rasgó sus vestiduras, era un simbolismo de un acto de luto, de dolor. Rasuró su cabeza, se rapó todo. También era una costumbre oriental. Pero dice, aquí viene un acto tremendo, y se postró en tierra y adoró. Ay, eso sí está espectacular. En medio de la tragedia, fíjate, le quitó sus Mercedes-Benz, le quitó sus ovejas, le quitó todo, y todavía se le mueren sus 10 hijos. Eso sí se llama una prueba, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo Job? Se postró y adoró a Dios. ¿Sabes lo que se llama eso?
un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, uno que sabe y entiende que todo es de Dios y que si Dios se lo dio, también se lo puede recoger. Es ese cristiano que sabe que Dios le dio a su esposa, que Dios le dio a su esposo, que Dios le dio a sus hijos, pero ¿y si Dios se los pide? ¿Qué? Todos nos quedamos callados porque no quisiéramos que nuestros hijos vivieran 750 años, mínimo. Nosotros no queremos que se mueran nuestros hijos, ni el esposo, ¿verdad? Y ahí está la señora y dice, ay, si se me muriera mi viejo, yo no sé qué haría, ay, dice, no. Y luego mira a sus hijitos bien bonitos, ¿verdad? Así güeritos y otros prietitos y bueno, dicen que la zorra ve a sus hijos bonitos, ¿verdad? Entonces pues uno, aunque estén ahí achocolatados, pues uno los ve bonitos, ¿no? Ay, esos hijitos, pero ¿y si un día Dios los pide qué? Mire, yo estoy hablando de cosas pesadas, reales. Yo no lo voy a engañar. Yo estoy hablando de cosas reales de la vida. Yo veía a mi papá bien, un hombre extraordinario, y un día Dios dijo, ya, me lo quiero llevar. Yo no me peleé con Dios. Y veo a mi esposa, veo a mis hijos y digo, bueno, yo se los entregué. Algunos dirán, bueno, pero pues no has pasado por eso, ya he pasado las mías. Claro que sí. Y he pasado algunas enfermedades y a veces le he dicho, Señor, ¿por qué? Te estoy disciplinando. Ay, me duele, Señor. Pues sí, pero es que yo te he estado hablando y no me has hecho caso en esto, así es que necesito que me escuches. Pero a veces le he dicho, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y me dice, no, nomás estoy probando tu fe. Es una prueba de fe. Y ahí está resistiendo. Y a veces Dios se queda callado. ¿Por qué, Señor, me está pasando? Y no dice nada. Ay, ese es el tiempo más difícil. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de aquel? Es un escrito que hizo una señora, una mujer, que se llama Huellas. No sé cuántos han visto los pósters. Y se ve una fotografía de un par de huellas en la playa. Y más o menos dice así. Cuando yo leí ese folleto, me ministró mucho lo que decía, porque mencionaba que, dice, yo iba junto a ti en la vida. Dice, y yo miraba dos pares de huellas, mis propias huellas y las huellas tuyas del Señor, que caminábamos juntos a donde quiera que iba. Pero un día, dice, se vino la prueba, la tragedia, el dolor, el sufrimiento, y con espanto vi que solo había un par de huellas en la arena. Y grité, Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿dónde estás? Porque nada más veo un par de huellas. ¿Dónde estás, Señor? ¿Te has ido? Y el Señor me contestó, no. Cuando tú has visto un par de huellas es porque yo te cargaba. Y eso es verdad. Lo que pasa es que cuando todo va bien, pues vemos al Señor, ¿no? Y hasta vemos angelitos. ¿Vieron hace rato dos aquí? Hasta vuelan, dice, ay, Padre. Pero cuando viene la prueba, hermanos, ¿dónde estás? Cuando viene la prueba y dices, ¿dónde estás? Nomás veo dos huellas. Son las huellas del Señor porque tú estás en sus brazos. Él no nos deja. Él no nos deja. Y esa es una confianza que debemos de tener. Sigue diciendo, se postró en tierra y adoró. ¡Qué hombre! Y dijo, versículo 21, dijo una de las verdades más extraordinarias de la Biblia, hermanos. Una revelación equilibrada, completa de cómo son en realidad las cosas. No como enseñan por ahí algunos. Y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. O sea, él está allí adorando, ¿sí? Señor, tú eres soberano. Mis hijos eran tus hijos, en realidad eran tuyos.
Mis camellos eran tuyos, Señor. Todo era tuyo. Y luego fíjese cómo él empieza a reaccionar en su mente. Fíjese lo que comienza él a examinar, a analizar, a meditar. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre. Dice, y desnudo volveré. O sea, yo no traje nada a este mundo. Y sin duda, también me voy a ir desnudo. Y Pablo lo dijo también eso, fíjense. El mismo pensamiento lo dijo. Cuando hablaba de que no debemos amar el dinero, que es la raíz de todos los males. Porque sin duda, dice, nada trajimos a este mundo y nada nos llevaremos. Es lo mismo que está diciendo. O sea, hay una realidad de a quién le pertenece todo. ¿A quién? Hasta los zapatos que traes puestos le pertenecen a él. Esa es la verdad de las cosas. Y Pablo lo dice en el Nuevo Testamento y a Timoteo. Entonces fíjate cómo la Biblia es un ensamble extraordinario en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces dice, Jehová, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y luego añade otra verdad muy extraordinaria. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Fíjate lo que está haciendo Job. Dios fue el que me dio, Dios fue el que me quitó. ¿Se acuerdan a quién le atribuyó José el hecho de haberlo llevado a Egipto? ¿A quién se lo atribuyó? A Dios. Eran hombres que conocían la soberanía de Dios. Ahora, los falsos maestros te van a enseñar así. Dicen, Job mintió. No es verdad que Dios, es verdad que Dios le dio, pero es mentira que Dios le quitó. El diablo se lo quitó, te dicen. Ahora yo pregunto, ¿sí fue el diablo? ¿Fue el diablo? Sí, pero ¿quién le dio permiso? ¿Quién fue el autor intelectual? ¿Quién estaba detrás de todo el asunto? ¿Quién? Eso no fue Satanás. Dios le dio permiso. Entonces, efectivamente, Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Y los falsos maestros te enseñan lo contrario. Ahora, si así fuera, hasta allí te leen. Dije, no, mentira, el diablo te quitó. Ahora, a mí siempre me ha llamado la atención, sobre todo de 20 años para acá, cuando empezó la atadera de demonios. Siempre me llamó la atención, ¿por qué Job no ató al diablo? Ay, hermano, pues es que era del Antiguo Testamento. Ok, vámonos al Nuevo Testamento. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué Pablo, cuando un mensajero de Satanás lo abofeteó y le dio y lo tumbó y se enfermó, ¿por qué no convocó a todos los discípulos y vamos a hacer una noche de guerra espiritual? Vamos a atar al demonio, vamos a reprenderlo. ¿Por qué no? Yo siempre me he preguntado por qué cuando Jesús le dijo a Pedro, Satanás te va a zarandear como a trigo, ¿por qué no lo ató? ¿Saben por qué? Porque esa doctrina no es bíblica. Nunca en la Biblia se ve que los discípulos ataron a los demonios. Es más, si quieren, síganlos atando. Síganlos atando. Yo tengo 20 años escuchando que ataron al espíritu de narcotráfico, al demonio de las drogas, y está 5 veces peor. Entonces, ¿cómo está el asunto? Y yo siempre me he preguntado cuando distintos hombres en la Escritura, nunca se ve que ellos hacían esas cosas. Es más, cuando el arcángel Miguel, contendía por el cuerpo de Moisés, ¿se acuerdan ahí en Judas? Dice que llegó Satanás y se peleaban por el cuerpo de Moisés. Miguel que lo quería guardar porque sabía Dios que el pueblo era idólatra, y Satanás lo quería poner para que lo adoraran. Entonces, cuando estaban ahí contendiendo por el cuerpo de Moisés, dice en la epístola de Judas, dijo el ángel,
el Señor te reprenda. Y no profirió juicio de maldición contra Satanás. De esto yo ya lo he tocado muchas veces, les he explicado. Y aquí está otro caso. ¿Por qué Job no reprendió al diablo? Escuchen bien. Tú puedes atar a todos los demonios que quieras. Átalos con nudo ciego, átalos con nudo marinero, átalos con nudo ranchero, átalos con nudo chiva, átalos con nudo, mira, átalo con todos los nudos que tú quieras. Y después nos vemos. A ver si lograste atarlo. Oiga, con tantas oraciones, este mundo sería el Edén. ¿Sí o no? Pues ya está atado. Anda más suelto que nada. Pero lo que debemos de saber los hijos de Dios es que aún Satanás es un instrumento que Dios le pone límite y aún permite para cumplir sus propósitos. Ese es el Dios que yo sirvo, no al otro acá. Ese es el Dios que servimos, el Dios que tiene control y dominio, que pone reyes y quita reyes. Ese es el Dios soberano de la Biblia, hermanos, que hace las cosas sin pedirle permiso a nadie, sin pedirle a nadie cómo, ni le da cuentas. Y no podemos nosotros ponernos a justificar a Dios. Ay, no, pues es que Dios... No. Ahí está. ¿Permitió, sí o no? Ahí está. Vámonos rápido. Jehová Dios y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. Si Job hubiera fallado, fíjese lo que dice el versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vamos a desglosar ese versículo rápidamente. Dice, en la frase, la primera, en todo esto, ¿a qué se refiere? En toda su tragedia, en todo su dolor, en todo su sufrir, en todo esto no pecó Job. La palabra pecar aquí viene del hebreo hatá, que significa cometer falta. O sea, en todo eso, y en lo que dijo y cómo reaccionó, Job no cometió falta. Hatá significa también culpar y condenar. En otras palabras, en todo esto que le sucedió a Job, él no cometió falta ninguna, ni culpó a nadie, menos a Dios, ni condenó a nadie, y mucho menos a Dios. Hoy, fíjese lo que se estila en muchas congregaciones. Cuando se habla del perdón, perdona la amargura, lo que te hizo tu comadre, lo que te hizo tu padre que te abandonó. Ya deja de quejarte. Es que me abandonó mi padre cuando yo estaba en el hospital. ¿Y qué? Toda la vida vas a estar amargado. Y los ministran acerca del perdón. Pero llega un momento en que dicen, el Espíritu me está mostrando, dicen, que hay algunos aquí que están amargados contra Dios. ¿Cuántos están amargados contra Dios? No, pues muchos levantan las manos. Pásenle aquí al frente. Ya los tienen ahí y luego les dicen, ahora lo que va a hacer usted es perdone a Dios. ¿Qué? ¿Qué dijo ese predicador ese? ¿Que perdone usted a Dios? Sí, eso es lo que dicen. A ver, vamos a analizar rápido. ¿Qué es perdonar? ¿No es una ofensa? ¿No es un pecado? ¿Alguien te hizo un daño? ¿Te ofendió? Etcétera. Entonces, tú lo perdonas ese pecado. Entonces, ¿de dónde sacaron estos falsos maestros que ahora tú tienes que perdonar a Dios? Ahora resulta que tú eres más bueno que Dios. Ahora resulta que tú eres el que tienes que perdonar a Dios. Eso es blasfemia. ¿Cómo se llama eso? Díganlo con ganas, o que se oigan. Eso es una blasfemia, hermanos. ¿Cómo que tú perdonas a Dios? ¿De dónde salió eso? De las doctrinas de demonios que andan circulando por ahí en las iglesias. Pura psicología humana. Eso es lo que es. Yo siempre he leído en la Biblia que es Dios el que nos perdona a nosotros, no nosotros a Él. Nosotros somos los pecadores y los malos y los tranzas.
Él es santo, bueno y justo. Así es que desechamos totalmente eso, hermanos. Entonces dice allí, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La frase ni atribuyó a Dios viene de una palabra muy interesante que se traduce a atribuir, pero que tiene un significado múltiple, y es la palabra hebrea Natán. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el profeta que confrontó a David? Natán. Y Natán en el hebreo significa arremeter, significa señalar, significa hacer un culpable, significa poner el rostro en contra de. Y eso fue lo que hizo Natán cuando fue a enfrentar a David. ¿Se acuerdan? Arremetió contra él con una historia bien sabia, la de la ovejita aquella, ¿se acuerdan? Señaló a David como el culpable, lo hizo culpable y puso su rostro cara a cara a Natán con el de David y lo confrontó. Bueno, esta palabra Natán fue la que se tradujo aquí, ni le atribuyó a Dios. O sea, significa que Job no arremetió contra Dios. ¿Qué es lo primero que hace la gente? ¿Por qué, Dios, si eres amor, permites el tsunami? De eso ya hablamos, ¿por qué vienen tantas cosas? ¿Por qué, si Dios es amor, permitiste que aquel jovenzuelo atropellara a mi abuelita, iba a 150 kilómetros por hora y le hizo papilla a mi abuela? ¿Por qué, Dios, si existes, por qué permitiste? Y bueno, ya estudiamos eso. No arremetió contra Dios, no señaló a Dios, no hizo culpable a Dios, no tenía amargura contra Dios, ni mucho menos lo perdonó. Job era muy distinto. En todo esto no pecó Job ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. Despropósito significa un desacierto, un error. O sea, no le atribuyó a Dios error alguno. No, es que Dios es sabio. Ahora, Job adoró a Dios aceptando el propósito soberano de Dios. Ciertamente, él no entendía en toda su totalidad la razón de su sufrimiento. Eso es real también. Porque si ustedes leen la historia de Job, hay que leerla completa para entenderla mejor, pero hay unos capítulos donde Job de pronto dice, maldito el día en que nací. Me hubiera sido mejor ser un abortivo, que mi madre me hubiera abortado. Hubiera sido mejor que no hubiera visto la luz, porque estaba en una situación terrible Job. Pero escuchen, maldijo el día en que nació, pero él nunca maldijo a Dios, hermanos. Nunca le atribuyó a Dios absolutamente nada. Y ahí es donde entra la comprensión y la paciencia de Dios. Elías dijo, mátame, Señor. Dijo, no, mejor te mando unas tortas con unos cuervos. Y le mandó tortas ahogadas bien ricas. No siempre, mátame. Dios en su misericordia y paciencia sabe cómo sobrellevarnos. Pero vamos sobre la historia. Dice en el en el capítulo 2, porque ahí no termina, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 1, pues allí no termina la aflicción de Job. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Otra vez, fíjate. Ahora, Job ya estaba en la ruina, ya en la tierra, acuérdense, ¿eh? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Ay, Dios seguía satisfecho de Job, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. La frase tú me incitaste significa, en el hebreo, sut, significa persuadir con razonamientos. Es decir, ¿cuál era el razonamiento de Satanás acerca de Job? No, él te sirve por lo que le das, pero quítale y blasfema. Le quitó todo y no blasfemó. Y todavía lo reta, el Señor le dice, ¿no has visto a mi siervo Job que todavía, a pesar de que está en la escasez y en un tiempo difícil de estrechez, aún retiene su integridad y me sigue adorando? Y fíjate lo que le dice Satanás,
Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Qué significa la frase de piel por piel? La versión Dios habla hoy dice así. Es muy interesante. Ay, Señor, dice, oh Jehová, dice, mientras no lo toques en su pellejo, todo va bien. Eso significa, o sea, ahora tócalo a él y vas a ver cómo blasfema. Y dice el versículo 5, pero extiende ahora tu mano, o sea, déjesela caer, pero ahora sobre él, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano. Ay. Pero no les da miedo, hermanos. De veras, escúcheme bien. En lugar de darnos temor, debería de darnos confianza. La reacción debe ser al revés, al contrario del temor. Es de confianza. ¿Por qué de confianza? Porque nada escapa al control de Dios. Si Él permite algo es porque Él tiene un plan perfecto que llevará a cabo. A veces nos va a doler ciertamente, pero a la postre vamos a ver en el final cómo terminó la vida de Job. Le pone un límite. Él está en tu mano, mas guarda su vida. No lo toques, dice. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Algunos comentaristas dicen que era como una especie de viruela. Ahora sí que la viruela loca, porque se puso mal, dice. 8, y tomaba Job un tiesto, dice, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Se estaba mal. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Híjole, qué fea mujer. A esta es la que le debería de haber caído la casa encima, no a los hijos. Ahora, pero fíjate Dios, ¿por qué se la dejó a ella? No. Algunos nada más les dejó la esposa. Pero esta mujer era horrible. Imagínate nomás. Todavía quieres seguir siendo bueno, todavía quieres... Mira, Dios cómo te tiene. Qué mujer tan fea. Y le dijo Job: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Le dice: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Recibiremos la abundancia y la escasez no? ¿Recibiremos la prueba y la bonanza sí y la prueba no? No, dice Job, no. En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué tremenda historia, hermano. ¿Sabe cómo termina la historia? Termina con Job teniendo una mayor comprensión de la grandeza y de la soberanía de Dios. Mire, leemos 2 versículos y terminamos. Capítulo 40. Vamos rápido. Capítulo 40 de Job. Que finalmente, hermanos, Dios fue el que salió glorificado aquí en medio de esta experiencia tan tremenda. Y yo quiero que pongan atención cómo terminó la vida de Job. Job 40, versículo 1 dice: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. No, yo mejor me quedo callado, Señor. Tú eres soberano. Capítulo 42, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. ¿Qué dijo Job? Conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me responderás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué tremendo hombre. Y fíjese cómo termina la vida de Job. Versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job. Mas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esta historia quedó aquí en la Biblia para hacernos entender eso. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. ¿Se acuerdan cuántos tenía? 7,000. El doble. 6,000 camellos. ¿Se acuerdan cuántos Mercedes-Benz tenía? 3,000. El doble. 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Yo no sé por qué no le dio 20. Dios sabe por qué, no sé. Pero todo se lo dobleteó. Fíjate, le dio 7 hijos y 3 hijas. ¡Qué increíble! Y dice, llamó el nombre de la primera Gemima, de la segunda Cesia y de la tercera Keren Aput. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vean qué versículo. Después de esto vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y versículo 17. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Saben qué significa eso? Que estaba ahí sentado en su silla, era el patriarca Job. Yo me lo imagino así con su barba blanca, su cabello blanco, y viendo a los nietos correr y mirando, ay Señor, mira nomás, de al lado, de viejito ahí, así como que todavía no inventaban los lentes, pero yo me lo imagino así como que, y dándole gracias a Dios, y murió Job. ¡Qué historia, hermano! ¡Qué historia! Ese es precisamente nuestro final doble. ¿Saben dónde es? Todo allá, en la eterna gloria con nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario que aquí padezcamos por un poco de tiempo, para ser perfeccionados, hechos sólidos, establecidos y afirmados. Amén. ¿Cuántos quieren hacer lo que hizo Job? Adoró. Levántense. Levanten sus manos a Dios también. Y adoren a Dios, hermanos. Porque Dios es un Dios tan poderoso que tiene todo en control de una manera extraordinaria. No tengamos temor, hermanos, de veras. Yo espero que esta enseñanza le haya dado más luz acerca de la soberanía de Dios y que le produzca en su corazón una confianza total en Dios. ¿Qué produjo? ¿Temor? Vuelva a escuchar esta enseñanza, porque esta enseñanza está cargada de palabra de Dios que fortalece con entendimiento y doctrina sana el corazón de los hijos de Dios. Con razón Pablo decía, ¿qué me separará del amor de Dios? Nada, tribulación, nada, no me separa nada. Porque ellos sabían perfectamente de qué se trataba. Dios sabe lo que estás pasando. Perfectamente conoce. Ahora, puedes hacer lo que Job hacía cuando tenía abundancia. ¿Qué hacía? Adoraba. ¿No ofrecía todos los días sacrificios? Pero también cuando estuvo en la escasez, ¿qué hizo? Adoraba. Después volvió a estar en la abundancia. ¿Y cómo murió? Adorando a Dios, hermanos. Levanta tus manos al cielo y adóralo. Dile, Señor, tú eres el soberano. Tú eres el rey de la tierra. Tú eres el rey de todos, Señor, del universo. Tú gobiernas, tú pones reyes, quitas reyes. Tú bendices al hombre, a veces le quitas, le das la vida y se la tomas otra vez. Tú eres soberano, Señor. Tus planes nadie los puede frustrar. Pero los que amamos a Dios, los que te amamos, sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Aquellos que conforme al propósito de Dios somos llamados. Señor, te adoramos, te bendecimos. Algunos están como el primer estado de Job,
están bendecidos, contentos y te adoramos, Señor. Otros están pasando el tiempo de la prueba, pero también te adoran, Señor, sabiendo que el postrer estado de nosotros a la postre será porque nos quieres hacer bien. En el nombre de Jesús te damos las gracias por tu palabra, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.